When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 12 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 533 después de Cristo cuando el emperador Justiniano publicó el Digesto, una recopilación de la jurisprudencia romana destinada a servir en forma de citas a los juristas de la época. Entre ese verdadero océano de citas se encontraba la definición de dolo proporcionada por el jurista Labeón, representante indiscutible de la Edad de Oro del derecho romano. Labeón había definido el dolo de la siguiente manera: dolum malum esse omnem caliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum falendum decipiendum alterum addivitam. Lo que podría traducirse como el dolo malo es toda malicia, falacia y maquinación encaminada a sorprender, inducir a error o despojar a otro. En otras palabras, todo aquel que se valía de la malicia, de la mentira o de la maquinación para despojar a otro, inducirlo a error o tan solo sorprenderlo, era culpable de dolo malo. Por cierto, el castigo por dolo malo era la pena de muerte. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de cómo la Administración de Justicia ha dejado de manifiesto que en España la agenda tributaria es una cueva de ladrones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Instituto de Estudios Económicos, un think tank asociado a la COE, ha publicado un informe titulado El problema de la litigiosidad tributaria en España, en el que reflexiona sobre el creciente problema de aplicar las leyes fiscales en España. Segundo, el estudio afirma literalmente que es urgente implementar un conjunto de medidas alternativas que favorezcan una resolución ágil de conflictos con la agencia tributaria y que den rendida respuesta a los imprescindibles principios de eficacia, simplificación y seguridad jurídica. Tercero, según el estudio del citado instituto, la desmesurada litigiosidad tributaria en España genera no solo un sobrecoste excesivo para los contribuyentes y la administración, sino que tiene efectos negativos sobre la confianza en nuestro sistema tributario, genera incertidumbre y desincentiva la inversión empresarial, con el consecuente impacto sobre el crecimiento económico y el empleo. Cuarto, el informe recoge datos que proceden de la propia agencia tributaria para afirmar que el número de reclamaciones tributarias se sitúa por encima de los 230.000 expedientes al año, con una tendencia creciente en los últimos años. Quinto, el informe indica igualmente que aproximadamente una cuarta parte de los recursos de reposición fueron estimados totalmente a favor del contribuyente en todo o en parte. Sexto, por añadidura, del resto de los recursos, en torno a un 26% fueron considerados totalmente en la vía económica administrativa y de los desestimados en esa etapa, aproximadamente el 32% finalmente se estimaron en la jurisdicción contenciosa administrativa. Séptimo, en otras palabras, esto significa que más de un 60% del total
de las liquidaciones tributarias que se recurren son estimadas en su totalidad, lo que es un indicativo de la existencia de fallos en la administración y reflejo de un problema que acrecienta la litigiosidad, ya que recurrir termina resultando favorable al contribuyente en un número elevadísimo de casos. Octavo, el informe señala además que en términos cuantitativos la deuda pendiente de cobro gestionada por la agencia tributaria alcanzó los 40.421,2 millones de euros en dicho periodo, a lo que habría que añadir unos 12.145 millones de euros como suma de indemnizaciones que ha de afrontar el Estado por sentencias judiciales contrarias. Noveno, estas cifras suponen que la litigiosidad ya implica casi un 21% del total de los ingresos tributarios recaudados en este ejercicio, lo que refleja la complejidad y el volumen del problema. Décimo, de manera sin paralelos, los contribuyentes se ven obligados en España a discutir a la agencia tributaria 1 de cada 5 euros recaudados. En otras palabras, la agencia tributaria pretende robar, llamemos a las cosas por su nombre, a los ciudadanos, miles de millones de euros que no le corresponden cobrar. Undécimo. Esta situación, verdaderamente intolerable, implica, como dice el citado informe, que no constituye un hecho aislado, sino que responde a un problema estructural del sistema tributario español. Duodécimo. El informe atribuye este panorama a discrepancias de interpretación de unas normas ambiguas y al hecho de que entre la agencia tributaria y los contribuyentes hay desconfianza y confrontación en lugar de cooperación y búsqueda de soluciones consensuadas. Décimo tercero. El informe señala además el problema de los bonus que cobra el personal de la agencia tributaria, una circunstancia, dicho sea de paso, que equivale a un delito en naciones civilizadas como los Estados Unidos. Y así el informe señala que esto no ayuda al posible conflicto de intereses derivado de incentivos ligados a las cantidades liquidadas, sin valorar suficientemente la firma de liquidaciones en conformidad, pues el actuario tiene pocos incentivos para llegar a un acuerdo con el contribuyente, lo que sin duda ayudaría a reducir la litigiosidad. En otras palabras, los bonus que cobran los buscabonus impulsan la injusticia, la prevaricación y el intento de gravar de forma totalmente ilegal a sus víctimas. Décimo cuarto. Entre esos bonus que perjudican finalmente no solo a las víctimas de la agencia tributaria, sino también a la buena marcha del Estado, se señalan los casos de inspectores que ven revisado su salario al alza conforme aumentan su presión sobre los contribuyentes, sin sufrir una minoración de su renta en el caso de que los casos iniciados se resuelvan de manera desfavorable para la Administración. En otras palabras, los buscabonus reciben un aumento de su salario a través de los bonus, pero jamás se les reduce un céntimo de su salario si al final los tribunales no le dan la razón a la agencia tributaria. Décimo quinto. En la presentación del citado informe se señaló de manera totalmente razonable que parece justo que los datos que estamos viendo con una Hacienda que se equivoca mucho y con enorme coste, hay que introducir mecanismos de control y de responsabilidad. Hay un problema grave de falta de transparencia, porque sabemos muy poco de estos incentivos que se dan precisamente dentro de una maquinaria tan poderosa como es la agencia tributaria. Es exigible y normal que nos hagamos estas preguntas. En otras palabras, los bonus son un incentivo para el delito perpetrado por los buscabonus de la agencia tributaria y es justo y absolutamente necesario que conozcamos en la medida final cómo se produce la entrega de esos bonus. Décimo sexto. El estudio señala además que la litigiosidad se ve acrecentada
por un esquema sancionador del sistema tributario que supone la imposición casi automática de sanciones cuando se produce una falta de ingreso, sin tener en cuenta la existencia de errores menores sin intención fraudulenta que pudieran eximir de dicha sanción. 17. En ese sentido, el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 520 de 2025, de 7 de mayo de este año, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha reiterado que no es posible imponer sanciones de manera automática cuando se produce una falta de ingreso de un tributo, considerando que la Administración siempre debe acreditar y motivar la culpabilidad en la conducta del contribuyente, y si no lo hace, debe prevalecer la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución, tal y como había sido marcado por jurisprudencia consolidada y por lo tanto cabe cualquier exoneración de cualquier sanción. 18. La acción de los buscabonus está dañando gravemente, según este informe, la inversión en España. Según el Banco Mundial, en 2024, el porcentaje de empresas españolas, 36,8%, que consideran que su relación con la agencia tributaria limita su actividad, triplica, es decir, multiplica por 3 el promedio europeo y es muy superior al de otros países como Alemania con un 7,3%, Francia con un 10,2% o incluso Italia con un 22,7%. 19. El informe, que propone algunas medidas para solucionar la penosa situación, como suprimir los bonus de los buscabonus, deja sin embargo fuera algunas cuestiones de relevancia, como por ejemplo las campañas ilegales de recaudación donde se roba a los contribuyentes por la vía de sancionarlos por cantidades reducidas que no los llevarán a la Administración de Justicia, prefiriendo dejarse robar. Y 20, de manera semejante, el informe omite los casos cada vez más numerosos de prevaricación en que fiscales y jueces respaldan a los buscabonus a sabiendas de que la acción que llevan a cabo es totalmente injusta y contraria a derecho. De forma creciente, estos casos han concluido con victorias judiciales de las víctimas de los buscabonus en sentencias dictadas por tribunales superiores, eso sí, años después. La norma, impulsada en su día por Cristóbal Montoro, en virtud de la cual se otorga bonus a los funcionarios de la agencia tributaria en función de la recaudación, constituye una de las muestras más viles, asquerosas y repugnantes de la gestión, por supuesto incompetente, pero sobre todo criminal, desarrollada por Cristóbal Montoro. Y en especial también muestra las verdaderas características del sistema político español. Lejos de tratarse de una monarquía parlamentaria, aunque tenga ese ropaje, el sistema español es un sistema propio del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, en el que las castas privilegiadas saquean y roban de manera desvergonzada y codiciosa a los que trabajan para mantener sus privilegios. Ese robo inmoral y sistemático, cuya víctima principal son en España las clases medias, se ejecuta a través de unos funcionarios, no pocas veces corruptos, a los que el sistema de bonus ha convertido en prevaricadores sistemáticos. Como ya reconocen no pocos de entre ellos, su tarea no consiste en inspeccionar de manera correcta y obligar a pagar a los que han pagado, sino en robar lo más posible al contribuyente, aunque para ellos incurra en un fraude de ley continuo y sistemático. Las conciencias de estos personajes, que son verdaderos enemigos del pueblo y que como tal tendrían que ser tratados, se ven acalladas mediante un cobro de bonus que no existe en ninguna nación civilizada y que incluso en algunas como Estados Unidos se considera delito. Naturalmente, para encubrir semejante latrocinio practicado a escala gigantesca y desde la misma administración del Estado, se recurre a manidas mentiras propagandísticas
como la de que los impuestos, sea su cobro legal o ilegal, van a mantener una sanidad, una educación y una seguridad en beneficio de los ciudadanos. La triste realidad es que la sanidad en España es tercermundista, que la educación es bochornosa, no habiendo una sola universidad española entre las 100 primeras del mundo, y que la seguridad ciudadana cada vez brilla más por su ausencia. Para colmo, para aterrar a unos contribuyentes que día a día van despertando y comprendiendo que no solo los roban, sino que además los engañan, se recurre a la amenaza de que si el expolio fiscal no continúa, peligran hasta las pensiones. Reflexiónese en esa afirmación porque deja al descubierto la inmoralidad innegable del sistema. En España, donde el esfuerzo fiscal es el más alto de toda la OCDE y además rige un sistema de bonus para practicar la prevaricación, no peligran las subvenciones para los partidos y los sindicatos. No peligran las cantidades bochornosas que se entregan a la Iglesia Católica, a la que mantienen no sus fieles, sino todos los que viven en España. No peligra la existencia de 17 inútiles y derrochadoras comunidades autónomas. No peligran los innumerables pesebres destinados a engordar las arcas de los lobbies feministas y homosexuales. No peligran las subvenciones entregadas a inmigrantes ilegales que en multitud de ocasiones superan la cuantía de las pensiones de los españoles. No peligran tampoco las pensiones extraordinarias que perciben tras escasa cotización los políticos con cargo electivo. No peligran los rescates para la banca y los empresarios. No, nada de eso peligra. Lo único que peligra es, al parecer, las pensiones. Para colmo, ahora sabemos que semejantes robos masivos e ilegales, derribados muchas veces en los tribunales, pueden permitir la supervivencia de las oligarquías, pero luego causan un daño gigantesco a la economía española, que sufre la pérdida de inversiones y la destrucción de empresas junto con el aumento del desempleo. Por supuesto, los españoles pueden seguir sumidos en una siesta perpetua mientras son víctimas de un robo continuo y sistemático del fruto de su trabajo. Pero tiene que gritarse a los cuatro vientos que en España, gobierne quien gobierne, no habrá libertad, ni justicia, ni futuro, mientras sigan existiendo bonus para los funcionarios de la agencia tributaria y mientras los buscabonus, enemigos innegables del pueblo, no respondan por sus prevaricaciones ante la Administración de Justicia con largas temporadas de prisión y la pérdida de sus bienes. Porque los miembros de esa banda de ladrones a la que han hecho referencia, así de manera literal, medios internacionales como el Financial Times, de vivir bajo el régimen del justo emperador Justiniano, habrían sido ejecutados sin la menor excepción. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y buena parte va a entregar bonus de prevaricación a los buscabonus, esos a los que la prensa extranjera ha denominado en más de una ocasión banda de ladrones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.